Estamos en el mes de marzo trabajando un tema. ¿Cuál es el tema de marzo? La sabiduría. En griego, Sofía. Sofía es la palabra griega para sabiduría, para conocimiento. Por eso filosofía significa amor al conocimiento. Y las Sofías que están aquí, muy bendecidas. Necesitamos sabiduría para todas las cosas. La sabiduría se nota en la calidad de nuestras decisiones y en la forma en que nosotros llevamos nuestra vida. Necesitamos la sabiduría de Dios para vivir una vida en victoria. En un momento determinado la sabiduría llega a personalizarse y personas han creído que se trata del mismísimo Jesús, quien personaliza la sabiduría. Pero sabemos que es Dios quien nos da esa sabiduría. La sabiduría se puede definir de muchas maneras y una de las formas en que nosotros podemos hoy definirla para nuestro propósito es el uso correcto del conocimiento. Todos nosotros tenemos conocimiento, información, y la forma correcta de usar ese conocimiento, esa información, a esto le llamamos sabiduría. Se necesita sabiduría para todo, hermano, hasta para orar se necesita sabiduría. Recuerdo la historia, la escuché, una ilustración de una viejita que oraba en la iglesia muy seguido. Oraba: ay Señor, quítame las telarañas de mi corazón, quita las telarañas de mi conciencia, quita las telarañas de mi mente. Y oraba muchas veces así. El pastor la escuchó orar así y pues él entendió que estaba orando que Dios la limpiara, ¿cierto? Que las telarañas, que esas cosas que hacen fea el corazón y la vida. Y entonces otra vez lo volvió a escuchar diciendo la misma oración, que le quitara las telarañas. Y otra vez, otra semana, ella llevaba varias semanas, varios domingos escuchándole la misma oración ahí mientras llegaba a la iglesia. Y gracias. Entonces el pastor se le acerca y le dice: hermanita, ¿por qué no le pide mejor al Señor que le mate la araña? ¿No es cierto que la sabiduría la necesitamos para todo? Cuando usted, a ver, los padres que están aquí, los padres, levántenme la mano los que son papás. Los que somos papás. Oiga, ¿cómo? Un momentico, levántenme la mano los papás por aquí. ¿Y por aquí? Papá, por ahí, uy. La mayoría de los que estamos aquí somos, bueno, casi la mayoría somos papás. ¿Cuánta sabiduría necesitamos los papás, cierto? Papá y mamá, para poder criar a los hijos. Cuánta paciencia necesitamos, cuánta firmeza, cuánta ternura, cuánta plata. Los que son hijos, que todavía viven con sus padres, levanten la mano a ver, los muchachos, los mantenidos, Dios los bendiga. Necesitamos sabiduría para ser hijos obedientes y para cumplir con nuestras responsabilidades. Los hijos lo único que tienen que hacer es estudiar y hacer caso. Eso es todo lo que tienen que hacer en la vida los hijos que no tienen todavía responsabilidades de padres. Sabiduría para cumplir con sus labores, con sus responsabilidades académicas. Sabiduría para tomar decisiones en la vida. Y más aún los jóvenes. La Biblia dice que el libro de Proverbios fue escrito para los jóvenes, para que adquieran inteligencia y prudencia, porque los jóvenes necesitan la sabiduría y los jóvenes necesitan tomar las decisiones más importantes de su vida en su juventud. 3 decisiones importantes que los jóvenes deben tomar, que necesitan la mayor sabiduría. 1, ¿qué va a hacer en la vida? ¿A qué se va a dedicar? 2, ¿con quién se va a casar? Es la segunda decisión más importante de la vida, porque el esposo o la esposa o es la clave o es el clavo. Y en tercer lugar, los jóvenes necesitan decidir en su juventud dónde pasarán la eternidad.
Por eso las personas que toman la decisión de rendirse a Dios y de hacerle caso a Dios en su juventud tienen mayor probabilidad de nunca apartarse, aunque fallemos, aunque pequemos y caigamos. Cuando conoce a Jesús en su juventud, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de su camino. Por eso es importante que nosotros como padres hagamos que nuestros hijos conozcan quién es Dios. Lo más importante que un hijo necesita no es aprender a hablar otro idioma, ni siquiera tener resueltas sus necesidades físicas o estudiar en la mejor universidad. Lo que nuestros hijos necesitan es que conozcan al Señor. Eso es lo más importante, porque no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Pero el que se hubiera de alabar, que se alabe en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Esto está en el profeta Jeremías capítulo 9. Sabiduría. Necesitamos el conocimiento de Dios. Hay personas que tienen mucho conocimiento, hay personas que están muy preparadas y tienen muchos cartones de diplomados, de pregrados, posgrados, maestrías. Y está bien, personas que les gusta estudiar. A mí me gusta más aprender que estudiar. Pero hay personas que tienen mucho conocimiento y no está mal, lo apreciamos. El conocimiento no es necesariamente tener sabiduría, pero el uso correcto de ese conocimiento, entonces se le llama sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. Entonces, con esto en mente, hay muchas maneras de notar que alguien tiene sabiduría o que vive con sabiduría. Jesús definió también la sabiduría y en esto me quiero basar para que leamos Proverbios capítulo 3, no lo habrán todavía, pero quiero tomar esta definición que Jesús la mencionó acerca de lo que es la sabiduría o sus frutos. En Mateo 11:18, lo vamos a ver por las pantallas, el versículo 18 y 19 dice así: porque vino Juan que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Esta versión es la nueva versión internacional. El contexto de estas palabras es que Jesús estaba hablando con los fariseos, con los doctores de la ley, y les estaba haciendo esta observación. Les estaba haciendo la observación que ellos les faltaba sabiduría, que les faltaba prudencia, discernimiento, porque no querían recibir la sana doctrina y la enseñanza de Cristo. Entonces decían, miren, usted no me recibe a mí mi doctrina porque dice que yo me la paso con pecadores y recaudadores de impuestos, y entonces lo que hago es comer y emborracharme. Y tiene al otro lado a Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, sino que era un hombre austero, que la pasaba en el desierto, que era un hombre aparentemente muy santo y apartado, y tampoco le creyeron a él. Pero la sabiduría se demuestra por los hechos. Otra versión dice esto: pero la sabiduría divina se comprueba por la vida de los que la siguen. ¿Quién dijo eso? Jesús. La versión Dios habla hoy dice: pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. Y la última, que es una versión que no es muy popular, es Nueva Biblia Viva, dice: pero uno demuestra la sabiduría con sus acciones. Entonces, con esto en mente, nosotros necesitamos el conocimiento y el uso del conocimiento para que nuestras vidas puedan agradar a Dios y de alguna manera resultemos tremendamente bendecidos. Una persona sabia vive en victoria. Una persona sabia sabe utilizar los dones y los recursos de Dios. No se trata de cuánto tenga,
sino de cómo lo que tiene lo usa con sabiduría, lo aprovecha con prudencia. Estamos hablando al menos de dos cosas importantes que Dios nos da: el tiempo y el dinero, o el tiempo y los recursos. El tiempo que nosotros tenemos le llamamos vida. El tiempo que usted viva físicamente en la tierra se llama su vida, su existencia, y que es un regalo de Dios, el tiempo que nos da. Lo que hagamos con él es un regalo de nosotros hacia él. Y por otro lado, los recursos, el dinero, los dólares, los devaluados pesos colombianos que nosotros tenemos. Esto lo digo, hermano, porque hace 8 días estábamos en Guatemala con mi esposa y 2 hermanas de la iglesia, y me dio como rabia que los quetzales valen más. Nosotros pagamos más de 500 pesos por un quetzal. Y yo decía, bueno, pero no se trata de cuánto valga el dólar o cuánto valga el quetzal, es la bendición de Dios en los pesos colombianos y cómo la sabiduría que Dios nos da hace que esos pesos sirvan, sean aprovechados para la gloria de Dios y bendición de mi familia, de mi casa y de la obra del ministerio. Entonces, quiero encontrar cómo una persona demuestra que tiene sabiduría. Y entonces, ustedes saben que Proverbios y Salmos, bueno, sobre todo Proverbios y Eclesiastés, son libros sapienciales, es decir, que son libros que hablan de poesía, de comparaciones, de contrastes, y son libros que nos hablan acerca de la vida y de la sabiduría y el conocimiento que una persona debería tener para vivir una vida de bendición y victoria. Entonces, hay un proverbio que es capítulo 3 donde vamos a detenernos. Titulé este mensaje Los 7 no de la sabiduría. Así se titula este mensaje, Los 7 no de la sabiduría, basado en Proverbios capítulo 3. Ahora se puede abrir su Biblia, Nueva Versión Internacional, Reina Valera del 60, Reina Valera del 95, Reina Valera contemporánea, la que tenga. Si no tiene una Biblia, entonces en esta oportunidad usa su celular, pero le quiero decir que aquí las vendemos a muy buen precio. Puede comprar una Biblia porque aquí las vendemos. Biblias de estudio, Biblia para mujeres, Biblia para hombres, para jóvenes, Biblias para niños. Maravillosos textos a muy buen precio. Si puede abrir su teléfono, ahí en Proverbios capítulo 3, ojalá tenga la versión Reina Valera, que es la que nosotros usamos para los estudios bíblicos, y luego comparamos con otras versiones. Dice así, Proverbios capítulo 3, hijo mío, así comienza. ¿Lo encontraron? Dice hijo mío, ¿sí o no? Versículo 11, no menosprecies. No menosprecies. ¿No lo escuché? Hijo mío. Muy bien, muy bien. Versículo 21. Hijo mío. ¿Me permiten aquí su atención, aquí al frente? ¿Cuántas veces leímos hijo mío? Cuando tú y yo leemos la Biblia, debemos subrayar lo que se repite, porque eso nos da la idea de cómo se estructuró el pasaje, sobre todo cuando leemos Proverbios. 3 veces dice hijo mío, y está hablando, se supone, alguien que asume el rol de un padre. No le está hablando el maestro al alumno, no le está hablando el hermano a su hermano, le está hablando el padre a su hijo. Y los papás que estamos aquí sabemos que cualquier cosa que nosotros hablemos a nuestros hijos lo hacemos por su bien, lo hacemos para instruirlo, para que no se meta en problemas, para que sepa sufrir, no para evitarles el sufrimiento. Imposible, amigos, papás que estamos aquí, no podemos evitar el sufrimiento de nuestros hijos, pero la Biblia sí nos deja ver que podemos enseñarle a sufrir bien. Es decir, ¿cómo podemos hacer que los hijos aprendan del sufrimiento, del mal que hay en el mundo, de cuando los rechazan, de cuando los roban, de cuando los golpean, de cuando se burlan de ellos, de cuando hay injusticias en el trabajo o en la universidad? Podemos como padres ayudarles a que ese sufrimiento les ayude
a tomar buenas decisiones y a ser cada vez más fuertes. Hago un paréntesis aquí. Tenemos en nuestros tiempos se ha incrementado esto del bullying, el señalamiento, el juzgamiento y burlarse de los demás. Yo creo que todos los que estamos aquí, los que pasamos de 30 años, nos hicieron bullying en el colegio también, en donde estudiamos, si no fue en el colegio, en el instituto. Y yo me pongo a pensar, venga, ¿cómo hacíamos nosotros? Como a mí mis papás no eran cristianos y no me enseñaron a sufrir bien. Y pues pensé, dije, bueno, ¿cómo le resolvíamos? A los puñitos. Sí. Uno decía, al final, nos vemos a la salida. ¿Sí? Nos vemos a la salida. Hay bonche, hay bonche. Rodríguez contra Quiroga. Yo ya sabía que iba a perder, hermanos, pero me tocaba poner la cara. Así se arreglaban los problemas antes. Claro, no siempre así, a las malas no. Pero que nosotros estamos ahora frente a otra realidad espiritual que ahora conocemos, que ahora tenemos el discernimiento. Porque muchos males nos hubiéramos ahorrado si nuestros padres nos hubieran enseñado cómo se resuelven los problemas y las contiendas y las diferencias. Sí, muchas veces con el diálogo, pero otras veces huyendo de la pelea. La Biblia dice esto. Dice que es más valiente el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Dice que el insensato responde a la ofensa, pero el que guarda silencio es contado como sabio y prudente. Mi hermano se hubiera borrado un diente que le volaron una pelea. No es cierto, pero sí muchos golpes y rayones. Cierro el paréntesis. Necesitamos sabiduría. Y en Proverbios capítulo 3 encontramos la expresión de hijo mío. ¿Por qué Dios, que es el que escribió esto por su Espíritu Santo, se refiere a ti, te ve a ti como un hijo que necesita instrucción? Un hijo que necesita conocer lo que ya tú pasaste. O sea, te das cuenta que los papás le decimos a los hijos, yo no quiero que le pase como a mí, quiero que evite esto, que no haga esto, que se guarde de aquello. Miren que yo le di lugar al trago porque mis compañeritos me presionaron y entonces ahí el trago vino y el alcohol hizo sus estragos en mi vida. Yo no quiero que le pase a usted lo mismo, mijo. Cuando alguien le ofrezca esto, huya de eso, rechace esa oferta, no se junte con esos amigos porque lo van a llevar a la perdición. Consejos de un padre a un hijo. Ahora, encontremos 7 no en Proverbios capítulo 3. El primero dice, esta no es mi Biblia que yo subrayé. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Listo? Primer no. También dice, no se aparten estas cosas de tus ojos. Es el mismo, que es el 21. El segundo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Ese nunca es no, nunca. ¿Sí? Un tercer no es no te apoyes en tu propia prudencia. Un cuarto no es no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Y hay otros 3. No digas, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Versículo 27. ¿Sí? ¿En dónde? No, está bien. Y el versículo 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelves el mismo. El 29, no intentes mal contra tu prójimo que habitará junto a ti. Ese incluye el no tengas pleito con nadie sin razón. Y por último,
No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Esos dos van juntos. 7, no, hay 10 veces donde dice no, pero hay 3 que se repiten y nos dan 7. Vamos a tocar hoy los primeros 7. No, los primeros 4, 3, 4, como el tiempo nos ayude. Lo importante es que nosotros en esta mañana abramos nuestros oídos y nuestro corazón para que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la sabiduría, hoy tenga su lugar en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿quiénes de los que estamos aquí con sinceridad podemos levantar la mano y decir: necesito la sabiduría de Dios? Mantenga el momento arriba. Hermanos, gracias. Yo también levanto la mano. Yo necesito la sabiduría de Dios como padre, como esposo. Necesito la sabiduría de Dios como pastor, como ministro del Señor. Necesito sabiduría de Dios. Y se va a notar por sus hechos, o sea, por sus resultados, por la calidad de tus decisiones, por mis decisiones. Se va a notar que si le hicimos caso a la sabiduría. Permítame hacer un aporte más. ¿Recuerdan que Salomón pidió sabiduría a Dios? Porque el Señor le dijo: Salomón, pídeme algo. Ya estás ungido como rey. Pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. Y él dijo: Señor, dame sabiduría. Corazón entendido, porque es difícil gobernar a tu pueblo, liderarlo. Es un pueblo muy grande. Y a Dios le agradó que le hubiera pedido eso. Pues dijo: no me pidió plata, o sea, riquezas, ni tampoco me pidió la venganza sobre sus enemigos. Me pidió sabiduría, y le agradó al Señor. Cuando tú y yo pedimos eso, Dios se agrada que le pidamos sabiduría. No importa que seas un niño, no importa que seas un adolescente, porque nosotros menospreciamos a los jóvenes porque les falta inteligencia y sabiduría. Pero nadie que tenga sabiduría va a ser menospreciado, aunque sea joven o aunque sea un adolescente. También hay hombres y mujeres ya de edad, viejos, que son torpes, porque la edad y el número de años no hace que alguien sea sabio, hace que sea viejo, pero no sabio. Cuando alguien toma decisiones y los hechos y los resultados demuestran que hay sabiduría, entonces esa persona tiene la sabiduría que viene del cielo. Número 1, primera exhortación: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y va con el versículo 21 que dice: no se aparten estas cosas de tus ojos. Entonces tengo esto: la persona sabia siempre tendrá en cuenta la palabra del Señor, porque esa es su ley. ¿Quiénes de los que estamos aquí amamos la Biblia? Voy a volver a preguntar: ¿quiénes de los que estamos aquí demostramos que la palabra de Dios es importante? Amén. Yo también creo que es así. Demostramos que nos importa la Biblia cuando la leemos. Demostramos que nos importa la Biblia cuando la memorizamos. Demostramos que es importante la Biblia cuando la tenemos en cuenta en todo lo que hacemos, no solamente en el ministerio de la iglesia. Por eso dice así: porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Pero ese es el siguiente. Entonces, primero habla de la ley. Los mandamientos del Señor son para nuestro bien. Recuerden que está hablando un padre a un hijo. Y entonces le tenemos que recordar que los mandamientos que Dios nos da no son para arruinarnos la vida, que no son para aguarnos la fiesta. Y entonces creemos que el Dios dice: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, para robarnos las posibilidades de ser felices. Si tu papá te dice: no llegues tarde, ¿por qué lo dice? Para protegerte. Si tu mamá te dice: ten en cuenta, este muchacho no me gusta mucho, para protegerte. Si el muchacho o la muchacha escucha el consejo de su papá, ténganlo en cuenta que siempre va a ser para guardarnos y protegernos y para que nos vaya bien. ¿No es cierto que la mayoría de nosotros dijimos en un momento determinado: mi papá no sabe lo que dice?
No conoce a mis amigos. Yo también sé que la mayoría de los padres no saben realmente qué hacen sus hijos. Eso es una realidad. Yo ignoro la mitad de lo que hacen mis hijos en su colegio o en su universidad cuando no están en la casa. Yo tengo 2 hijos, uno que tiene 21 añitos y la otra que tiene 16 añitos. Y eso yo lo sé. Es decir, yo sé lo que ignoro. Ignoro lo que ellos hacen. Pero Dios lo ve todo. Por eso nosotros le decimos a los muchachos, no, no, no. Como el Señor dice, no te olvides de mi ley. Y entonces dice, porque largura de días y años te vendrán. A eso se le llama también el temor de Dios. ¿Me ayudan? Y cuando ya diga 3, ¿usted dice temor de Dios? 1, 2, 3. Entonces el temor de Dios no es el miedo que le tengamos a Dios, sino que el temor de Dios es la consideración de su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso se llama el temor de Dios. Es decir, que tiene en cuenta lo que Él ha dicho para no desagradarle, pero también para no ofenderle y también para que nos vaya bien. Sí, hay un momento determinado donde el temor se parece al miedo. Eso dijo el Señor Jesús. Dijo, usted le tiene miedo a la gente que los quiere matar, pero yo les digo una cosa, es mejor que le tengan miedo a Dios. Y eso también es el temor de Dios, porque Jesús dijo, los que lo matan, pues básicamente lo que hacen es quitarle la vida física y lo mandan a la tumba. Pero ustedes deberían tenerle miedo a Dios, porque Él no solamente puede quitarle la vida, sino también determinar su destino eterno. Temor de Dios es considerar la ley de Dios. Cuando alguien considera la palabra de Dios, está demostrando tener sabiduría. Dice, no se aparten tus ojos, es decir, no las pierdas de vista. No pierdas de vista las palabras de Dios. Por eso es importante escucharla, leerla con los oídos y con el corazón. La promesa, ¿por qué? Prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Podemos decir que es una promesa, pero también podemos decir que es un resultado. Los que estudian este tipo de literatura, la sapiencial como Proverbios y Eclesiastés, dicen que estas promesas no se parecen a las otras promesas de la Biblia, sino que estas cosas que parecen una promesa, más bien es el resultado de las buenas decisiones, de una vida sabia. Entonces, cuando alguien le hace caso al papá, a la mamá, pues dura más. Es decir, vive más porque se expone menos a los peligros de la desobediencia. Segundo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Ese es el segundo no. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Esto suena bonito, pero ¿qué quiere decir? La persona sabia no es solo la persona que sabe mucho, sino que sus acciones, su comportamiento, su hablar, su proceder está marcado por la misericordia y la verdad. ¿Qué será lo contrario a ser misericordia? Todas estas cosas que ustedes están pensando, sí, muy bien. Pero una cosa es la implacabilidad. Alguien implacable es el que aplica el castigo porque es la ley. Eso se llama implacabilidad. Pero el que tiene misericordia se demuestra en la manera que habla, que procede, que piensa, ¿cierto? Piensa con misericordia. Mire, por ejemplo, las escuelas de conexión vertical comienzan a las 8 de la mañana, pero tenemos misericordia y podemos entrar ¿a qué horas? A las 8:10. Las personas que llegan a las 8:11 ya tienen una tardanza, ¿sí? Eso es misericordia. Eso es misericordia. Porque no llegó a las 8, porque no quiso, porque no pudo, porque lo que sea, porque tuvo un trancón de cobijas, lo que sea. Alguien implacable dice, no, es a las 8, son las 8:59. Llegó tarde, no puede entrar, le cierra la puerta y se queda por fuera, ¿sí? Eso sucede en algunas partes. Esto es lo contrario a la misericordia, la implacabilidad. Es cuando tú tienes razón y aplicas el castigo
sin ninguna consideración. Y el Señor dice, una persona sabia tiene misericordia y anda en verdad. La persona sabia se distingue ¿por qué? Porque tiene misericordia y porque anda en la verdad. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Y dice en la escritura, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Son dos formas de decir que las tengas en cuenta, muy cerca de tu corazón, muy cerca de ti, como un collar cerca de tu corazón. Escríbelas, átalas, tenlas en cuenta. Al atar y escribir, el maestro, dice un comentarista, al atar y escribir, el maestro hace hincapié en que las enseñanzas se vuelvan parte de la naturaleza del discípulo. Cuando somos personas sabias, cuando tenemos gracia y verdad, estamos mostrando qué es lo más importante para nosotros. Si queremos agradar a Dios o queremos agradar a los hombres. Estas son dos características que llamamos atributos de Dios. O sea, Dios es misericordioso y es verdad. Esos son atributos. ¿Cómo dije? Atributos de Dios. Hay atributos de Dios que son absolutos y otros atributos que son comunicables. Por ejemplo, Él es omnipotente, o sea que todo lo puede. Él es omnisciente, o sea, Él es omnipresente, o sea, esos son atributos únicos y absolutos de Dios. Pero hay otros atributos que son comunicables y que nosotros podemos replicarlos. Por ejemplo, Dios es santo. Nosotros podemos ser santos. Dios es justo. Podemos ser justos. Dios es misericordioso. Podemos ser misericordiosos. Dios es verdad. Nosotros también podemos andar en la verdad. Entonces, una persona sabia practica la misericordia cuando decide no humillar a otra persona cuando ésta se equivoca. Hay sabiduría en eso. Hay sabiduría en eso. ¿Quieres ser un papá sabio? No humilles a tus hijos cuando se equivocan. Tú tienes la razón y no tienes que decirlo. Esto es tan horrible. Cuando uno va en el carro acompañado de la copiloto, que es la esposa, y ella dice es por la izquierda, y el piloto dice es por la derecha. Es por la izquierda, no, es por la derecha. Y el piloto, que es el hombre, gira a la derecha y se equivoca. Y la esposa está lista para decir te lo dije. Y algunas veces lo dicen tanto que ya es molesto, ¿no? Porque nosotros somos orgullosos y por no bajar la cabeza, ¿no? No quiero que vuelvas a decir eso. Y entonces vuelve la siguiente oportunidad. Es por la izquierda, no por la derecha, no. Y otra vez cogió por otro lado y ya no dice nada, pero hace así. Eso es peor. Bueno, Dios dice en su palabra que el hombre sabio no aparta de su vida ni la misericordia ni la verdad. Una persona sabia camina en la verdad. No es solamente decir la verdad, ¿sí? No es solamente decir la verdad, sino es andar en verdad. Camina en la verdad cuando los demás pueden ver que eres coherente. Verdad significa que no hay hipocresía. Yo voy a decir hipocresía. ¿Y usted qué va a decir? Hace rato no practicamos eso. Yo voy a decir hipocresía y usted va a decir hipocresía. No mira a su compañero. Nosotros tenemos que sacar la hipocresía de nuestro corazón. Jesús condenó la hipocresía de los fariseos, que era su mayor característica, su mayor pecado, la hipocresía. ¿Sabe que la hipocresía parece que tiene que ver con ponerse una máscara, que quiere quedar bien con este y se pone otra cuando quiere quedar bien con otra persona? Eso es la hipocresía. En la iglesia no hay hipócritas. Sí los hay. Decía, yo no voy a la iglesia con una persona nueva. Ya no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Yo le dije, pero siempre hay un lugar para una persona más. No, sabemos que estamos luchando con esas cosas. Nosotros no entramos por esa puerta porque no tengamos maldad ni pecado o seamos perfectos. Entramos por esa puerta porque estamos necesitados de Dios.
La iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Pero tenemos que identificar la hipocresía y echarla afuera. Porque una persona sabia es coherente. Un comentario que encontré, Trapp es un comentarista de apellido Trapp, hablando sobre tener favor antes que el hombre, al igual que José, Moisés, David, él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué dice este comentario? Si usted vaya al versículo donde aparece de la misericordia y la verdad, dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres, que es la promesa que está ahí. Dice la promesa: así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Una persona sabia tiene primeramente la aprobación de Dios y de la gente. Por eso este comentarista dice: al igual que José, Moisés, David, por ejemplo, era un hombre conforme al corazón de Dios y todo lo que hacía le agradaba a la gente. Es Dios quien da crédito. Él forma las opiniones de los hombres e inclina sus corazones. Con frecuencia reconoce con mucha gratitud. ¿Recuerdan que Esdras y Nehemías tuvieron el favor de Dios? Es decir, el respaldo de Dios. Estos eran hombres sabios. Tanto Esdras como Nehemías, en el libro que está ahí en la Biblia, nos dice que tanto él como Esdras y Nehemías tuvieron el favor de Dios, la aprobación, el aprecio de Dios. Miren que algo que ocurrió cuando Jesús se bautizó. ¿Recuerdan que él fue a Juan el bautizador, el que estaba bautizando, Juan el Bautista? Y entonces Juan dijo: pero tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Y Jesús dijo: deja así, relájate, Juan, porque es necesario que cumplamos con toda ley. Y Juan lo bautizó, y cuando salió del agua hubo una voz que vino del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y otros evangelios dicen: a él oíd, o escúchenlo a él. Una persona sabia como Jesús dijo: mira, lo que voy a hacer tiene sabiduría. Es decir, es importante que hagamos esto. Qué sabio que Jesús se dejó bautizar por Juan. A propósito, las personas que no están bautizadas tenemos bautismos. ¿Cuándo será eso, Dayana? ¿Te acuerdas la fecha del bautismo? Aquí hay bautismos. Personas que no están bautizadas tengan la sabiduría, y esa decisión demuestra sabiduría. Bautizarse significa dar testimonio ante las personas que nos van a ver mojados, que hemos muerto a la antigua vida y que hemos resucitado a una nueva ahora para agradar a Dios y vivir con Él y para Él. Eso es el bautismo, es una ordenanza, es un acto de fe y de obediencia. O sea, cierro el paréntesis. 18 de mayo, gracias, Albeiro. Todos los que están en los grupos de crecimiento, todos los que están en los grupos de conexión, tienen personas que están sin bautizarse. Hay que inscribirlas a la escuela de fundamentos y que en mayo se bauticen, porque el que no se bautiza, dice la Biblia, que demuestra no haber creído. Porque la Biblia dice: prediquen este evangelio a todas las personas. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Cierro el paréntesis. Entonces, la persona sabia tiene misericordia y anda en verdad, es coherente y además tiene el favor de Dios, la aprobación de Dios, tiene el respaldo de Dios. ¿Cuánto respaldo necesitamos de Dios? ¿Cuántos de ustedes no necesitan el respaldo de Dios en su empresa? ¿Está buscando personal? Necesita el respaldo de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen proyectos? Necesitan el respaldo de Dios en los proyectos. El favor de Dios no solamente en lo ministerial, en la iglesia. No, cuando una persona es sabia y no aparta de su vida ni la misericordia ni la verdad, tiene la aprobación de Dios como la tuvo Jesús y te dice: eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Eso es una palabra difícil. O sea, yo no le digo a mi hijita: oh, María José, ella es mi hija, tengo complacencia en ti, sino dice, cuando yo le digo a mi hija algo así, le digo: hija, me siento tan feliz de ser tu papá, me haces quedar bien, siento complacencia, siento gozo en que tú seas mi hija. Pero la Biblia dice:
El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es pesadumbre de su madre. Proverbios capítulo algo. Ahí está en la Biblia. Ya no me acuerdo la cita. El hijo sabio alegra al padre, es decir, tiene el favor y el agrado de Dios. No hay nada más importante en la vida cristiana que los aplausos vengan desde el trono celestial, que Dios apruebe lo que haces, que Dios apruebe lo que piensas, que Dios apruebe lo que hablas. Y ahí tienes la aprobación de Dios. Y si tienes la aprobación de Dios y el aplauso de Dios, tendrás su favor. Aplauda al Señor, porque eso va a acontecer en tu vida. Uno más. No te apoyes. El tercer no te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué tal si esta vez sí, con respeto y con gracia, le dices a la persona que está a tu lado o detrás de ti? No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. Díselo. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando yo estaba estudiando esto y sacando apuntes, escribí esto: la persona sabia no se jacta de su conocimiento. La persona sabia no dice: yo quiero que usted sepa cuánto sepo yo. ¿Cuánto sepo yo? ¿Cuánto sé yo? ¿Cómo sé hablar, hermanos? Yo quiero demostrarte el derroche de conocimiento que hay en mi mente. Una fuente de sabiduría. Escucha nada más. Eso no es de una persona sabia. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tu propia opinión. La persona sabia no depende cada vez de sí misma. La persona sabia se abre a aprender de los demás y todo el tiempo, me decía el Señor. Eso es lo que significa no seas sabio en tu propia opinión. O sea, el sabio no aprende solo. Y hay dos clases de personas: el inteligente y el sabio. Miren, cuando una persona se equivoca y cae y tropieza y se levanta, uno dice: qué inteligente, aprendió. ¿Sí o no? El inteligente aprende de las caídas, de los errores, de sus embarradas, de sus pecados. Inteligente, ¿cierto que sí? Aprendió, no lo volvió a hacer. Pero el sabio mira al inteligente y no tiene que pecar ni equivocarse como él, porque él lo toma como referencia. Es un ejemplo negativo. Y yo digo, yo miro la vida. Muchas gracias, hermano. Y digo, ahí está. Este café también es para ustedes, es lo que al final se los van a repartir. Esa persona aprende de los errores de los demás. Aquí en la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, miras personas inteligentes. Y uno dice: yo tengo que aprender de esto que está aquí. Mire, por ejemplo, Salomón. Salomón fue un rey maravilloso. Él dice que no hubo nadie como él, muy inteligente y toda esa cuestión, que fue el hijo de David. Pero el Señor le dijo a Salomón, dentro de lo que pudo entender de parte de los siervos que le mandó, dijo: mire, no te vayas a enredar con las mujeres, y mucho menos con mujeres que no sean del pueblo de Dios. Y el tipo no hizo caso y empezó a tener mujer tras mujer tras mujer, y tuvo 700 mujeres, 300 esposas y 700 concubinas. O sea, se casó con 300 y tuvo 700 de repuesto. ¿Se puede imaginar esto? Y la Biblia dice que estas mujeres pervirtieron su corazón, porque lo hicieron adorar los dioses que ellas adoraban. ¿Fue sabio? No atendió el consejo.
No, ¿por qué? Porque se apoyó en su propia prudencia. ¿Saben que la persona sabia, la persona que no es sabia, la que está en el proceso, dice, yo puedo con esto? Y se da sus pequeñas libertades. Ah, yo puedo con esto. Yo puedo ver esta película. Yo puedo con este trago. Yo puedo con estar en este lugar. El Señor te dice, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas burro, no seas bestia. Salmos 32:6. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Yo puedo con esto. Esa es tu propia prudencia, o sea, tu propia medida. Lo hagas, no lo hagas. Yo puedo ir a esa fiesta. Yo puedo tener un novio, una novia que no tenga temor de Dios. Me dice una muchacha, ay pastor, es que es tan lindo, es un buen hijo, él no toma, él no se emborracha. Dice algunas groserías, pero yo conozco cristianos que dicen más groserías que mi novio. Lo único es que él no cree en Cristo, él no cree en Dios, él no le gusta nada la iglesia, pero es mucho mejor persona de los muchos muchachos que van allá a la iglesia. Esa es la medida de ella, la prudencia. ¿Sí? Yo puedo con eso. Y igual pasa con los muchachos, se enamoran de las muchachas, de las filisteas, que son más lindas. Un muchacho dijo graciosamente, pastor, es que en la iglesia no hay nada. Y mi esposa la escuchó. ¿Cómo así que no hay nada? Dice, no, todas son feas. Y le dijo, ¿usted no se ha mirado un espejo? No hay sabiduría en eso. Se apoya en su propia prudencia. Yo puedo con esto, dicen. Entonces, yo puedo tener una amistad con esa secretaria. Yo puedo tener esta amistad con ese hombre en el trabajo. Yo sé, yo puedo, yo lo manejo bien. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes. La persona sabia aprende de los demás y aprende todo el tiempo. Una decisión sabia, escribí esto también, Dios me lo dio. Para mí, esa es para mí una bendición, esto que el Señor me hablaba, y es para la iglesia también. Una decisión sabia siempre será el resultado de consultar a Dios y considerar a personas espirituales. Siempre, siempre. No es que usted tomó una decisión solito y fue sabia la decisión. No, esa decisión que usted considera sabia siempre vino de Dios y de alguien espiritual que lo ama. No, mire hermano, la Biblia dice que el amigo fiel, dice que son fieles las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Es decir, que si alguien me hace una herida al quererme estorbar, dice, bueno, esa herida valió la pena porque te impidió pecar, te impidió caer, cometer una torpeza, una estupidez. Señor, danos amigos así, personas que se atreven a herirnos con tal de guardarnos del pecado y de la maldad. ¿No dicen amén? A usted no le quedan bien a sus amigos, pero los necesitamos. Los necesitamos. No te arriesgues a creer que algo es bueno para ti sin antes consultar al Señor. Eso es pasar de ser inteligente a ser sabio. No te arriesgues a creer a que algo es bueno para ti sin antes consultar al Señor. La Biblia dice, se comprueben que es bueno. Comprueben que es bueno. Y todo lo bueno siempre tiene que ver con el carácter de Dios. Las personas de este siglo llaman a lo bueno y a lo malo. Por eso no podemos tener el mismo criterio que el mundo tiene. La promesa, Él te ayudará a vivir, oh amén, rectamente, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Refresco, refrigerio, descanso. Al confiar en Él somos atraídos más a Dios y más lejos del mal. Cuarto,
No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Llegué hasta el cuarto, lo logramos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Esta es la más difícil de los no. Porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos castiguen. Bueno, si hay alguien que le gusta levantar mano, que yo necesito practicar. No nos gusta que nos castiguen, que nos llame la atención. ¿Sí? Mire, hay personas que llegan al culto y en el culto están con el teléfono y están jugando ahí jueguitos. Y uno dice, bueno, ¿será que le llama la atención o le llama la atención al muchacho? A la muchacha que está con el teléfono ahí chateando en el culto, ¿Cómo se le dice bonito a alguien que no haga algo? No hay forma. Por muy bonito que usted le diga a una persona, tiene que entender que lo que está haciendo está mal. Pero a nosotros nos cuesta, ¿o no? Sobre todo aquí en la iglesia, que uno dice, pero qué tal que se ofenda y no vuelva. Pero la persona sabia no menosprecia el castigo, la disciplina, el llamado de atención, la exhortación. La persona sabia está atenta a diferenciar una crítica de una exhortación. Dios nos va a dar esa diferencia, esa sabiduría. Porque hay gente que lo regaña a uno, lo exhorta a uno, y otras personas que lo critican. ¿Usted para qué me dice eso? Usted me está diciendo eso, me está ofendiendo con lo que me está diciendo. Pero tal vez detrás de esa ofensa, esa crítica, sí hay una exhortación. Hay algo que nosotros necesitamos abrir el oído. La incomodidad o aflicción en particular podría venir de muchas maneras. Dios puede hacerlo a través de la convicción interna del Espíritu Santo. Puede venir a través de críticos y adversarios. Puede venir a través de circunstancias desalentadoras y agrias. Esto es lo que quiero que leamos. Como sea que venga, no se sentirá bien, pero Dios podría hacer mucho bien en la vida del creyente. ¿Podríamos decir esto? Podríamos decir, ¿no se siente bien? Pero me hará bien. ¿Podremos resumirlo? Dilo. No me sentiré bien, pero me hará bien. Ahora, por favor, digámoselo a alguien ahí en confianza. No se sentirá bien, pero te va a hacer bien. Ahí hay sabiduría, hermano. Ahí hay sabiduría, hermana. A veces uno busca personas que le digan lo que uno quiere oír. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero qué bueno encontrarse con alguien. Bueno, mira, vamos a ir a tal persona, que esa persona no tiene pelos en la lengua y te va a decir realmente lo que ve, lo que piensa. Busquen a mi esposa. Mi esposa tiene 3 niveles de honestidad. Cuando te va a exhortar, te va a decir bella. Esa es una. Cuando te dice bella, es un poquito más grave. Pero cuando te dice bella y hermosa, te va a llamar la atención con profundidad. Bella, hermosa. Ven, te digo algo. Entonces, como sea, no se sentirá bien, pero me hará bien. Ay, hermanos, busquemos esas personas. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿Qué usa el Señor? Dice que usa circunstancias desalentadoras y agrias, o puede usar personas para llamarnos la atención. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios castiga o no castiga? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios es un Dios castigador y vengador? ¿Cómo le parece que sí? Él es nuestro mejor héroe. Por ahí tenemos el héroe en oculto. Estos son mensajes que nosotros, bueno, que los hermanos que organizaron el evento de ayer lo pusieron. No sé si está por ahí la de los héroes y del poder de Jesús. Pero Dios sí castiga. La pregunta es, ¿Él quiere castigarte? Él no quiere castigarte. ¿No que tú eres un padre? Yo le decía a mi niña pequeñita, más abajo que a Felipe, yo le decía, yo no quiero castigarte. ¿Tú crees que yo me gozo en darte pao por la cola? No me gusta, me duele el corazón. Siempre le decía a la niña. Y también a Felipe, menos a él que a ella. Dios sabe
qué necesitó cada uno en su momento. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios quiere castigarte? La respuesta es no. Si nosotros siendo malos no nos gusta eso, mucho menos al Señor. Pero Él dice, es necesario. ¿Es qué? Necesario. Entonces, Dios no es como muchos padres que amenazan y amenazan a sus hijos. Y esta es la segunda, dicen. 0 y van 3, le dicen los papás a los hijos. Un día mi esposa le dijo así a mi hijo Felipe, y mi hijo le dijo, no sé, 0 y van 4, y te voy a castigar. Y Felipe dijo, ay, te voy a castigar y nunca haces nada. Así le dijo. Entonces yo tomé esa palabra. Nada, Dios no quiere castigarte, lo que pasa es que Él dice es necesario. Porque si no te castiga, te pierdes. Si no te castigas, te perviertes. Si no te castiga, repites. ¿Cuántas personas han repetido años escolares en el colegio? No levanten la mano, pecadores. Pero cuando uno no pasa la prueba, pues hay no pasa, no aprobó, tiene que repetir. Pero cuando uno lo corrige en ese momento, mira, te queda tanto, mira, esto es lo que tienes que, esperamos que venzas esto, saques estas notas y vas a promover. Y punto, apruebas. Hoy, hermanos, Dios nos está hablando a nosotros de los no. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. O sea, Dios no se está vengando de ti, Él se venga de nuestros enemigos. Eso es lo que dice la Biblia. Qué maravilloso es que el Señor sea el que tome venganza y no nosotros. La Biblia dice, no tomes venganza por tus propias manos, dale lugar al Señor. La venganza es mía, dice el Señor. No paguen mal por mal. Eso dice Hebreos capítulo 13, sino den lugar a la ira del Señor, a su intervención. Eso hizo Moisés, que fue el hombre más manso sobre la tierra. Moisés tuvo un proceso interesante, porque Moisés fue un hombre antes de los 40 y otro después de los 40 años. Él mató a un egipcio y lo escondió. Se necesita tener mucho valor y muchas agallas para matar a alguien y esconderlo. ¿Cuántos de ustedes han matado gente? No, tampoco levanten la mano. Pero luego llegó a ser un hombre muy manso porque el Señor lo trabajó. Hay 3 periodos de la vida de Moisés de 40 años. 40 años siendo príncipe de Egipto, 40 años en el desierto y 40 años siendo pastor de las ovejas de su suegro. Ahí Moisés aprendió mansedumbre. Él entendió la disciplina del Señor, el castigo del Señor. Quiero invitarlos a ponerse de pie, mis hermanos. ¿Cómo podemos terminar esta enseñanza? ¿Qué significa no menospreciar el castigo? No menospreciar el castigo es que tú a la primera aprendes. Algo te está saliendo mal. Hay algo que no está saliendo bien. Es decir, circunstancias desalentadoras y agrias pueden estar afectando tu vida presente. Y tú no has considerado que se trata de una disciplina del Señor. Dios no amenaza a sus hijos y dice, va la primera, Raúl Ricardo, se la perdono. No, él dice, si tú haces esto, ese será el resultado. Si tú dejas de hacer esto, te irá bien. O si empiezas a hacer esto, esto es mi promesa, te voy a bendecir. La obediencia al Señor. No te desalientes. Si hay circunstancias que te han sacado lágrimas, no te desalientes si algo no te está yendo bien. No menosprecies la disciplina del Señor, el castigo del Señor. Es decir, voy a aprender, Señor. Esto que me está pasando es porque tú me estás limpiando y corrigiendo. No es para destruirme,
Él se venga de nuestros enemigos, no se venga de ti que eres un hijo. Cuando un hijo se desobedece a su papá, pues al papá le da rabia. Sí, se enoja, normal. Los que saben del comportamiento humano, los psicólogos y psiquiatras dicen, no castiga a sus hijos con rabia. Uy, hermano, nos está pidiendo algo imposible, ¿sí? Lo que quiere decir esto es que la forma del castigo no se basa en su rabia, sino en lo que necesita su hijo. Y así es que castiga a Dios. Gracias, Padre. No, si no, no estaríamos aquí contando el cuento. Si fuera por la ira de Dios, todos seríamos consumidos, dice la palabra de Dios. En su ira estaríamos consumidos. Dios no te castiga con rabia. Él te castiga, Él me castiga de acuerdo a su misericordia y su gracia y a el propósito por el cual tú necesitas este llamado de atención. No te des más golpes contra la vida. No menosprecies el castigo del Señor. Hermano, no menospreciemos a los que nos exhortan, a ese líder de grupo, a ese supervisor que te aborda y te exhorta y te dice algo que tal vez no te hace sentir bien, pero te va a hacer bien. Ahí está el Señor. ¿Oramos? No viviré por lo que siento, dice, no viviré por lo que veo. Vamos a orar, terminamos cantando y quiero hacer una que otra oración por personas en esta mañana. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra hermosa, poderosa, por los proverbios. Gracias por Salomón, por su ejemplo negativo que podemos aprender de él. Gracias por las personas santas en la Biblia. Y gracias por las personas que están aquí, que tú estás obrando. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu amor. Gracias por la instrucción que recibimos de ti. En el nombre de Cristo necesitamos sabiduría. Señor, ayúdanos que el Espíritu de Dios nos dé esa sabiduría para tomar decisiones. La sabiduría en todo lo que hacemos, como padres, como hijos, como empleados, como esposos, como cónyuges. Necesitamos sabiduría para manejar las finanzas, el tiempo. Señor, necesitamos sabiduría para proyectar el futuro. Necesitamos sabiduría para hablar, para escuchar. Necesitamos sabiduría para los proyectos. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos sabiduría para vivir en victoria y ser bendecidos. Así que hoy la recibimos por fe, por medio de tu palabra. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que antes de cantar la canción, lo que vamos a hacer es orar. Orar. Cuando estaba dando la palabra, veía que había personas cargadas porque están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero mire, hermanos, mientras haya vida hay esperanza. Ya después de muertos, ¿qué? Nada se sabe. Pero estamos con vida. Podemos hoy decirle: Señor, perdóname y ayúdame. Te necesito. Vengan aquí al frente las personas que necesitan oración. Queremos invertir 5 minutos menos para orar por ustedes. Personas que dicen: yo necesito que Dios hoy me ayude, que hoy me responda, que hoy me dé perspectiva. Vengan aquí al frente un momento mientras oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada persona que está aquí. Pase al frente, hermana, amiga. Padre, mira estas personas que están aquí. Yo te ruego hoy que las toques de una manera especial. Oramos que los cielos se abran, porque hay personas aquí que estén en circunstancias difíciles. Tal vez hay escasez, tal vez hay problemas, tal vez hay inquietud en el alma, tal vez no se puede dormir, tal vez relaciones rotas, tal vez dolor, porque hemos tomado decisiones sin sabiduría, porque hemos desperdiciado oportunidades, porque hemos hecho mal. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos aquí. Padre, oramos en el nombre de Jesús
Que hoy tu gracia se extienda para estas personas que han pasado aquí al frente. En el nombre de Jesús, ayúdales, Señor. Por favor, las puertas abiertas. Esta es mi hija que quiere agradarme. Encuentro complacencia, dice la palabra del Señor. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que pídanla en este momento, pídanla. Dile: Señor, pido sabiduría, pido prudencia. Diga: pido discernimiento, pido fortaleza en esta hora. Te pido fortaleza. Pida sabiduría, inteligencia espiritual en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él te va a mostrar la salida, pero tú necesitas los ojos y la fortaleza. Él respalda las decisiones que se toman de acuerdo a su voluntad. Él respaldará personas que quieran vivir para agradarle, y le va a dar la fortaleza para resistir los ataques y las críticas. Dios está de tu lado, mujer, como poderoso gigante al lado tuyo, y Él te está limpiando, dice el Señor. Yo te limpio, yo te ayudo. Eres mi hija, te estoy formando. Confía en mí. Otros están viendo tu proceso. Otros están viendo lo que Dios está haciendo en ti, y van a poner su confianza en Dios por tu testimonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermana, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, por el poder que actúa en Él. El Señor dice: pon en tu boca palabras de fe. Pon en tu boca palabras de fe. Se va en el nombre de Jesús toda confusión. En el nombre de Jesús viene la fortaleza de Dios. Renueva las fuerzas el Señor. Te renueva las fuerzas el Señor, que tú eres un luchador. Pelea con sabiduría. Se necesita sabiduría para pelear también. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te he hablado. He escuchado tu oración. He extendido mi mano para ayudarte. El Señor te ayuda a tomar decisiones que glorifican el nombre del Señor. Son decisiones que van a costar, que te van a hacer que quedes mal tal vez delante de otras personas. Pero el Señor te dice: si quieres agradar a Dios y no a los hombres, Él te va a respaldar, te va a ayudar, te va a fortalecer. En el nombre de Jesús, mi Dios. Sí, voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Oh, no prosperará. Y no prosperará. No prosperará un arma forjada. Dígalo. La oscuridad no prevalecerá. La oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Una vez más vamos a decir esa frase, esa estrofa. Una vez más, iglesia, si pueden leer la estrofa para que la cantemos. Dice así: no prosperará el arma forjada. No, en el nombre de Jesús, la oscuridad no prevalecerá. La oscuridad no prevalecerá. Así es. ¿Por qué? Porque el Dios en sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará.
Bien, escuchen esto, hermanos, mírenme acá. Mientras estoy aquí recibiendo de parte del Señor también, de su Espíritu Santo, ¿qué es lo contrario a la sabiduría? Es la oscuridad, es la confusión. Satanás, el enemigo de Dios, no puede hacerle daño a Dios porque Él es todopoderoso, Él es invencible. Pero Satanás va a hacerle daño a lo que Dios más ama, a sus hijos. Satanás quiere confundirte. Satanás quiere oscurecer tu presente para que te confundas y tomas decisiones mal tomadas, fuera de su voluntad. Por eso me gusta esta frase de esta canción, porque ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Eso es una promesa de la Biblia. El enemigo tiene estrategias, se llaman estratagemas, y usa personas y usa situaciones. Y a veces lo que ves en la internet y a veces lo que ves en la tele trae confusión. A veces lo que escuchas de otras personas son falacias, y a veces son predicaciones y enseñanzas que dicen son cristianas, pero te traen confusión. Sé sabio, ve a la fuente, ve a la palabra, lee la palabra. Ahí está la verdad de Dios, quién es Dios y lo que quiere hacer. Vamos a declarar una vez más esta estrofa. No prosperará. No prosperará un arma forjada. La oscuridad no prevalecerá. Aleluya. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no falla. Mi Dios no fallará. Mi Dios no falla. Amén. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya. Muy bien, Señor. mis queridos hermanos, mis queridos amigos, vamos a hacer una oración más. Y es esto: vamos a hablar la victoria. ¿Qué batallas tienes? Tú las conoces. Tal vez una batalla de fe, una batalla con algún pecado, una batalla familiar, una batalla económica, una batalla en el trabajo, una batalla en tu corazón, en tu alma, una batalla ministerial en el grupo de conexión, una batalla con tus ojos tal vez, una batalla contra el pecado, una batalla contra alguna relación rota, una batalla en el matrimonio. Vas a decir hoy, vas a hacer una oración. Voy a ver la victoria, vamos a declararlo una vez, dos veces tal vez, y cuando te indique, yo quiero que hagas esa oración y le vas a decir algo así como: Padre, yo declaro la victoria sobre este problema, y le vas a decir: creo que esto se va a solucionar, voy a ver la victoria en esto. ¿Tienes algún problema con tus hijos? Decláralo y voy a ver la victoria, porque voy a ver a mis hijos así, así y así, y lo hablas en fe. Esas son oraciones proféticas. ¿Estamos? Voy a ver la victoria, la cantamos una vez y luego oramos. Voy a ver la victoria. Voy a verla. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya. Muy bien, hermanos. Mientras suenan los instrumentos, ore. Hablas, levante su voz y declárelo, la victoria sobre esa batalla, ese problema, en el nombre de Jesús. Agárrese de las promesas de Dios. Tome la palabra de fe. Crea en Dios y en su poder. Crea en Dios y en su amor y en su bondad. Estoy sano. Estoy libre. Soy perdonado. Mi hogar se restaura.
mis hijos se salvan. En el nombre de Jesús. Hay provisión de Dios, hay dirección de Dios, hay intervención de Dios. Hoy declaramos la palabra profética que el Señor está del lado de los que le aman, de los que le temen. Hallaremos la aprobación de Dios y los hombres. Hoy clamamos y declaramos la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos una vez más: voy a ver la victoria. Victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya. A ver, iglesia, ustedes díganlo. Voy a ver la batalla es tuya. Y una vez más la iglesia lo dice: voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya. Créalo en el nombre de Jesús y dale un aplauso a Jesús por este tiempo tan hermoso. Bien, hermanos, el martes oramos aquí a las 6 de la mañana. El jueves oramos virtualmente. Conéctese a un grupo de conexión. Si no está conectado, pregúntale a los líderes. Y saliendo hay cafecito, y los nuevos los invitamos al salón de protocolo para que les den su recordatorio. Bienvenidos. Dios les bendiga.